Buenos días a todos, somos el grupo 2. El trabajo que les presentaremos es sobre el colapso traqueal en caninos, en base a la descripción de un caso clínico y así los posibles tratamientos médicos practicados en la región del NEA. Nuestro grupo tiene como integrantes a mis compañeros Débora Banderes Franco, Ramírez Julieta y quien les habla Susana Sereno. Nuestra tutora es la doctora Soana Elizabeth Baez. El colapso traqueal se define como el estrechamiento de la luz de la tráquea como consecuencia del debilitamiento estructural de los anillos cartilaginosos, la laxitud de la membrana traqueal dorsal o ambos. Estas alteraciones van a producir un estrechamiento dinámico cuando en la tráquea la presión extraluminal supere a la presión intraluminal. Esta es una patología que puede ser congénita o adquirida. Es congénita en razas pequeñas de perros como las listadas acá, aunque en muchos casos la predisposición de estas razas va a verse agravada por la presencia de enfermedades inflamatorias u otros factores, incluso llegando a producirse en razas que no son predispuestas. Sumaremos al listado presente a razas braquicéfalas en general, como los bulldog inglés, por ejemplo, que por sus características anatómicas del estrechamiento de las vías respiratorias superiores, con el consecuente aumento de la presión negativa, también predispone al colapso de distintas fases de conducción interna, pudiendo también afectar la tráquea. La forma adquirida de esta enfermedad se da como respuesta a una inflamación crónica que puede ser por infecciones, obstrucciones de las vías aéreas superiores, enfermedades parasitarias, exposición al humo de tabaco, obesidad, polvo ambiental, calor, humedad e higiene dental deficiente. Estas lesiones pueden, en pacientes que son con una predisposición congénita, desencadenar la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, generalmente se desencadena en temporadas de calor como primavera y verano en nuestra zona, donde tenemos alta presencia de polvo ambiental, calor y humedad, o directamente en razas que no son predispuestas, generalmente de una edad avanzada, puede llegar a presentar el colapso traqueal por estas mismas razones. En cuanto a su fisiopatogenia, en la forma congénita se basa en que las razas afectadas van a presentar una disminución de condrocitos y una deficiencia en la relación sulfato-calcio, además de una deshidratación de la matriz producida por un bajo número de glicoproteínas y glicosaminoglucanos. En el intento del organismo de reparar la lesión, estas estructuras van a empezar a ser reemplazadas por tejido cicatrizal fibroso, que esto va a producir la deformidad y una mayor pérdida de rigidez. En cuanto a la forma adquirida, que dijimos que era frente a inflamaciones crónicas, nos vamos a quedar con la última parte de este gráfico, donde el intento de reparación del organismo va a producir ese tejido cicatrizal fibroso que va a ir reemplazando a la matriz y va a producir la deformidad y pérdida de rigidez de la tráquea, llevando finalmente al colapso. Esto es lo que fundamenta que en razas no predispuestas no sea de aparición tan frecuente, que sea en las últimas etapas de su vida y que incluso no llegue a ser un grado de colapso tan grande como si se da en razas predispuestas. Respecto a los grados de colapso lo vamos a describir más adelante. En este gráfico podemos ver que, aún teniendo presencia de factores primarios y factores agravantes secundarios, como los que describimos antes, podemos tener un colapso traqueal que sea asintomático. El problema es que esta es una enfermedad que siempre es progresiva, llevando a empeorar siempre el cuadro. Entonces es cuando aparece el colapso traqueal sintomático y se van a producir estos cambios patológicos que describimos anteriormente, y terminamos con un colapso traqueal crónico, que como vemos tiene factores perpetuantes, como ser la tos, el fallo del aclaramiento mucociliar, que hace que se acumule en esa zona, produciendo mayor proliferación de bacterias, que serían normalmente eliminadas, y un incremento también de la secreción mucosa. Todo esto son justamente factores que van a seguir empeorando este cuadro si no intervenimos de alguna manera. Todo esto nos lleva finalmente a la aparición de los signos clínicos, que va a ser desencadenada por agravamiento de los procesos crónicos agudos que describimos antes, que dijimos que podían ser de forma congénita o adquirida, y la presencia de la inflamación va a generar ese círculo vicioso entre la tos y el colapso, donde la tos va a llevar al colapso, el colapso va a producir una irritación en la zona y una inflamación que va a llevar a más tos y así sucesivamente, entrando en ese círculo vicioso que no hace más que empeorar el cuadro de ahí en adelante. Nuestros objetivos son describir un caso clínico compatible con diagnóstico de colapso traqueal, describir opciones posibles en la región para un tratamiento adecuado, reconocer la afección a través de maniobras semiológicas y métodos complementarios, y describir los métodos diagnósticos utilizados y el proceder terapéutico. El 27 de diciembre del 2025, en la ciudad de Resistencia, en la veterinaria Mundo Veterinario, se presenta un paciente canino macho raza bulldog inglés de 8 años, con una sinología disneica agravada, mucosas cianóticas, tos paroxística similar a graznido de ganso y taquimnea. El tutor comenta que sacó a pasear al paciente en horas del día en que la incidencia del sol era bastante alta. Cabe recalcar que ese día la temperatura y la humedad eran elevadas, y que al regreso a su residencia, el paciente presenta un episodio de excitación a causa de un encuentro con otro perro. Nos describe que el paciente cesa los ladrillos abruptamente y comienza con la sinología ya mencionada. El tutor no lo lleva directamente a la veterinaria debido a que trató de comunicarse con su veterinario de confianza, a lo cual este lo derivó a la veterinaria donde se describe el caso. Entre el inicio de la problemática hasta su llegada a la veterinaria transcurrió aproximadamente 1 hora. Ante la gravedad de la sintomatología presentada por el paciente, resaltando el cuadro disneico evidente, se inició el protocolo de emergencia siguiendo el ABC. A de vía aérea, B respiración y C circulación. Se hizo la utilización de concentrado de oxígeno y acceso venoso. Debido a la inquietud y la actitud del paciente, se le comunicó al tutor la necesidad de iniciar una sedación
para su correcta exploración y posterior realización de diagnóstico por imagen. El protocolo utilizado fue ketamina 5 mg por kilo, midazolam 0,2 mg por kilo y butorfanol 0,2 mg por kilo. El diagnóstico de esta patología se basa generalmente en los signos clínicos, que como se describió antes, es una tos seca que empeora durante la excitación, acompañado de la raza, condición física y edad. En lo posible debe realizarse una radiografía cervical y torácica. Las mismas deben ser tomadas durante la inspiración y expiración. Las radiografías de tórax durante la inspiración pueden ser de utilidad para detectar anomalías concurrentes bronquiales o respiratorias. Generalmente, si el colapso es grave, mayor al 50%, las radiografías suelen ser diagnósticas en un 60% de los casos, no requiriéndose otras técnicas. La fluoroscopía permite una evaluación de la dinámica de tráquea y bronquios principales, ayudando a diagnosticar casos pasados por alto en las radiografías. Se recomienda la laringoscopía junto con la traqueoscopía, ya que en aproximadamente el 30% de los pacientes presentan colapso o parálisis laringea concomitante. La complejidad diagnóstica de esta patología radica en que presenta signos similares a otras patologías para tener en cuenta, como ser agrandamiento de la aurícula izquierda, edema pulmonar, inflamación de las vías respiratorias causada por una infección bacteriana, bronquitis alérgica, exposición al humo, intubación reciente y obstrucción de la vía aérea superior. En el caso presentado, el paciente fue sometido a radiografía con una incidencia lateral y ventrodorsal. El resultado evidenció un estrechamiento de la tráquea de grado 2 en su porción cervical, descartando otras pruebas diagnósticas. Los grados de colapso que pueden ser hallados por las distintas técnicas imagenológicas son 4, y se describen mediante el porcentaje de reducción del lumen traqueal, siendo de grado 1 hasta 25%, grado 2 hasta 50%, grado 3 hasta 75% y grado 4 90%. Como abordajes tenemos al quirúrgico, al médico y el que se realiza en urgencias o emergencias. El quirúrgico es el método menos eficaz por la reacción local a las técnicas utilizadas, la complejidad estructural de la tráquea y asimismo la imposibilidad hasta el momento de recuperar la funcionalidad completa o sin complicaciones irreversibles a los abordajes realizados en la tráquea. Así también este abordaje está recomendado en aquellos pacientes con colapso traqueal mayor al 50%, es decir, desde grado 3 al grado 4. El enfoque médico es el más utilizado, se basa en validar la sintomatología y complicaciones, valiéndonos de medicamentos y recomendaciones sobre los hábitos que deberá asegurar el tutor al paciente. Este tipo de abordaje se recomienda en pacientes que tengan colapso traqueal hasta el 50%. Entonces, si el caso fuera agudo o crónico reagudizado, el paciente estará privado de oxígeno parcial o completamente. Es aquí donde se procederá como si fuera una urgencia o emergencia, dependiendo del grado de colapso que presente el paciente. Siguiendo con el ABC de las emergencias, debemos generar una vía aérea permeable, realizando o no una intubación. Esto dependerá del grado de colapso que el paciente presenta a la hora de llegar a la clínica. Asimismo, también podríamos ofrecer oxígeno por medio de un concentrador de oxígenos, acercando este a las vías aéreas. Asimismo, deberíamos asegurarnos de generar un acceso venoso para la administración de medicamentos que aliviarán la sintomatología y así podríamos estabilizar al paciente. El abordaje médico es el más utilizado, el mismo es paliativo a la sintomatología propia del cuadro, como las posibles afecciones clínicas concomitantes. En él nos valemos de los fármacos y medidas preventivas que deberá de llevar a cabo el propietario del paciente para que éste tenga una buena calidad de vida. Respecto al tratamiento médico, nos basaremos en el abordaje que se realizó en la veterinaria donde se recibió al paciente. Al principio, el veterinario indicó una administración de dexametasona viendovenosa a dosis de 4 mg por kilogramos para una disminución de la inflamación a nivel local con la intención de mejorar la ventilación, seguido del protocolo de sedación mencionado ante el diagnóstico. Luego de haber estabilizado al paciente, se decidió que el mismo podía continuar con el tratamiento médico con dosis de prednisolona a 0,1 mg por kilogramo cada 24 horas. También se indicó el uso de antibióticos, en este caso penicilina streptomicina, cada 72 horas durante 7 días, con una reevaluación a los 7 días. La decisión de esta combinación es, por un lado, evitar la posible inflamación que desencadena una oclusión de la luz en la zona de colapso y los antibióticos con el fin de reducir la incidencia de las afecciones asociadas al sistema respiratorio. Así también se le indicó al tutor ciertos cambios de hábitos, como hacer cambiar sus horarios de paseo, de ser posible a la noche para evitar los momentos de alta temperatura que desencadenarían un nuevo episodio, cambiar el collar por un pretal para evitar la tracción de la tráquea. En cuanto a su alimentación, se recomendó por un lado cambiar su recipiente comedero por uno que tenga celdas para controlar la ansiedad a la hora de comer, el cual debe estar a una altura que le permita comer sin flexionar el cuello. Así evitamos la aerofagia, regurgitaciones y posibles broncoaspiraciones. Y por otro lado, se recomienda el reajuste de las raciones para lograr una disminución progresiva del peso y en lo posible dar alimentos blandos o humedecer su alimento para facilitar la ingesta. Cabe recalcar que estas son las recomendaciones que se le deben dar y es la otra parte de la clínica. Aquí hemos podido describir un caso clínico compatible con el diagnóstico de colapso traqueal, hemos podido describir las opciones posibles en la región para el tratamiento adecuado. Esto lo hemos podido complementar parcialmente, ya que solamente hemos consultado las bibliografías recomendadas, las cuales hemos consultado, también el caso clínico que tenemos presentado por parte del doctor Gaona. Hemos podido reconocer la afección a través de las maniobras semiológicas y métodos complementarios, y hemos podido describir los métodos de diagnóstico utilizados y el procedimiento terapéutico. Como conclusión, hemos podido lograr los objetivos propuestos en el trabajo.